la vida tuvo que sacudirme así de fuerte para decirme, por ahí no es. Para mí siempre ha sido como muy difícil encajar. La vida es blanco y negro, pero yo descubrí que no. La montaña rusa de emigrar, crecer y hasta sanar puede abrumarnos. Soy Nati, bienvenida a Vamos Petit a Petit, donde navegamos todo este proceso emocional juntas, paso a paso. Sherry, bienvenida a un nuevo episodio. Este es bastante particular porque, si bien es cierto, he traído muchas invitadas que son increíbles, nos han enseñado un montón, nos han contado su historia, pero resulta que se me estaba olvidando la invitada más importante del podcast, yo. Me di cuenta que llevamos más de 10 episodios y nunca me he abierto a contar mi historia de crecimiento personal, de cómo sané mis heridas, de los aprendizajes y los errores que he cometido, así que dije, bueno, why not? Como ustedes saben, este podcast nació de la necesidad de sanarme, de estar bien conmigo misma, de descubrir mis miedos y descubrir quién era yo, así que bueno, siento que es el momento más trascendental para poner sobre la mesa toda mi historia y también ser transparente contigo. Así que, Marjorie, ponte cómoda, tráete un cafecito, un tecito, agüita, porque pues vamos a hablar de la persona que está detrás de este micrófono y de mi historia, que por supuesto no salió de un cuento de hadas. Bueno, vamos a empezar por el principio. Mi nombre es Natalie, pero amo que me digan Nati. Soy cucuteña, colombiana, pero emigré hace aproximadamente unos 6 años y actualmente vivo en París, Francia. Crecí en una familia monoparental, o sea, siempre vi a mi mamá ser la mujer que resuelve junto con mi hermana, y bueno, también tengo un sobrino que adoro con toda mi vida. Así que digamos que mi infancia y mi adolescencia no fueron como estar en un jardín de flores, pero tampoco fue como ir al otro extremo de pasar muchas necesidades, pero digamos que viví con lo mínimo y lo suficiente. No había lugar para lujos, no había lugar para, no sé, darme uno que otro capricho, sino que siempre era todo como muy medido, porque obviamente mi mamá era la que, pues, digámoslo de una manera vulgar, reventaba para todo lo que pues había que pagar, mi hermana, la casa, etcétera. No me considero para nada una persona privilegiada, una mujer privilegiada, porque pues como les conté, mi mamá siempre estaba como resolviendo todo lo que se necesita para vivir. Entonces digamos que estudié en una universidad privada, sí, me gradué como abogada, pero mi obligación como persona era becarme, porque si no, no podía. Entonces, bueno, vendí de todo, hice de todos los trabajos para pues poder graduarme y obtener el título. Dentro de todo este contexto también recibí ayudas del Estado, también recibí subsidios y hice préstamos estudiantiles pues para poder, no sé, equilibrar un poco los gastos, y también pues con lo que generaba en ese momento, digamos que me era imposible hacerlo así como one shot, como de pagarlo de una vez de contado, así que bueno, también me ayudé mucho de los préstamos estudiantiles que en ese momento, la verdad sí, consideré que me ayudaron un montón. Y seguramente estás diciendo, eras abogada, pero entonces trabajas en redes, pero tienes un podcast, pero entonces marketing, porque también he dicho que me dedico al marketing. Bueno, aquí viene como la primera cosa más importante que viví en mi vida, y es que yo nunca supe qué quería hacer. Recuerdo que salí del colegio, me gradué y yo decidí entrar en ingeniería ambiental en una universidad de Cúcuta. No me gustó, me fue mal porque obviamente no me gustaba, no le encontraba ningún sentido a lo que estaba haciendo, entonces me retiré, y dentro de las opciones que tenía, digamos que abogacía era la que medio se asimilaba a lo que yo quería en ese momento. Que obvio, tenía, no sé, 17, 18 años, 19 años, no sabía qué iba a hacer con mi vida, estaba muy joven, entonces para mí fue un choque como escuchar lo que decidas ahora va a representar mucho el futuro, de dónde vas a estar, de quién quieres ser, y yo como, maldita sea, no sé qué quiero ser, era demasiada presión en ese momento, así que dije, bueno, digamos que abogacía en algún punto me parecía bastante bueno, me gusta mucho leer, me gusta mucho cuestionar, me gusta mucho preguntar, entonces dije, bueno, hagámosle a esta y bueno, a la de Dios, a ver qué sale. Entonces, de igual forma, mientras estudiaba, pues como les contaba, yo tuve que pagarme la universidad y hacer como 1000 maromas para poder llegar, entonces también vendía un montón de cosas, zapatos, bolsos, también vendí postres, también fui bartender, hice muchas cosas en mi vida, pues también en búsqueda de eso que realmente me gustaba, y obviamente en la necesidad de tener un título, porque digamos que a nivel social tener el título pues es lo que te va a representar y te va a brindar un futuro. Entonces bueno, dentro de ese momento era lo que yo, no sé, en el medio de querer hacer lo que me apasiona y tener que hacer una carrera, siento que yo también hice muchas cosas como por explorar quién era yo, qué
qué me gustaba hacer, qué me hacía sentir bien. Además, yo tengo una vena emprendedora que mi mamá, pues obviamente ama y adora las ventas. Ella ha sido emprendedora toda su vida, le encanta, ella tiene como esa pasión. Y yo sabía que yo quería hacer lo mismo. O sea, yo sabía que quería ayudar a alguien a hacer algo e impactar, pero pues digamos que yo quería hacerlo a una escala diferente a lo que había visto toda mi vida. Yo te puedo asegurar, tal vez no me crea, pero no pasa nada. Yo te puedo asegurar que yo nací con algo tatuado en mi alma y es que yo quería hacer algo que trascendiera a las personas, que impactara, que ayudara, pero pues digamos que no había tiempo para pensar o no me podía tomar tanto tiempo libre viviendo del aire, pues mientras intentaba descubrir qué era lo que realmente me gustaba, qué era lo que realmente encendía mi alma. Y obviamente eso me generó mucha frustración, mucho tiempo, muchos años, porque yo sí veía a mis amigas, no, yo quiero hacer esto y se dedican a esto y se apasionan por eso y van por ello y no sé qué, y yo como, no sé qué hacer en mi vida. Era como ese punto negro donde dices, no sé, o sea, siento que me gusta esto, pero me gusta aquello. Y para mí siempre ha sido como muy difícil encajar en algo puntual. O sea, no sé, te vas a dedicar a marketing digital y tienes que hacer esto y esta es tu entrada y esta tu salida y de aquí no te puedes mover. O sea, a mí siempre me ha costado mucho eso porque a mí me encantan muchas cosas y soy muy buena, no es por nada ni por acá van a obligarme ni, no sé, pintármelas de que me las sé mucho, pero yo soy muy buena en muchas cosas y encontrar como un nombre que encajara todas mis habilidades y todo lo que yo quería hacer me fue muy complicado por muchos años. Y creo que ese fue uno de los mayores errores que cometí en mi adolescencia, adultez joven, porque yo sentía que la vida, o al menos lo que yo había visto, era que la vida era derechito. Tú no cruces, todo derecho, la vida es blanco y negro. Pero yo descubrí que no, o sea, la vida tiene muchas curvas, la vida tiene muchos desvíos y la vida tiene muchos matices. Y cuando me di cuenta de eso, que lo hice consciente hasta ahorita que tengo 30, antes no sabía qué era lo que estaba haciendo con mi vida, pero en ese escape de saber cuál era el matiz que yo quería hacer, ¿no? Cuál era la dirección que yo quería coger, pues yo dije, bueno, yo me había pintado una checklist, ¿no? Mental. ¿Vale? También digamos que creo que la escribí en algún momento, una checklist mental de lo que yo necesitaba hacer para, pues, agarrar ese matiz que yo había elegido, ¿no? Entonces, bueno, era casarme, tener una pareja estable, tener un departamento, vivir sola, patati patata, bueno, es lo que, digamos, la normalidad de la sociedad nos pide. Así que yo empecé ese camino. Entonces, en esa necesidad de yo sentirme exitosa en mi vida, ¿no? De yo sentirme feliz, de seguir esa checklist, entonces yo coloqué como un box, como una caja al lado, decía, bueno, viajar, check, porque en ese momento, en mis 20, yo decidí emigrar por primera vez a Buenos Aires, entonces yo decía, bueno, viajes, check, vivir en mi propio departamento antes de mis 30, check, en ese momento vivía en mi departamento a las afueras de Buenos Aires y también pues tenía mi gata, tenía un buen departamento, un balcón grande, estaba cómoda. El siguiente era graduarme de la universidad. Check, ya ahí en el 2019-2020 yo ya estaba graduada como abogada, ¿no? Y había empezado a hacer un máster en marketing digital en Buenos Aires, pues porque, digamos, la abogacía tiene eso que te encaja mucho, yo queriendo no encajar, pero la abogacía me encajaba, entonces fue como, ok, tengo que expandirme un poco para que me dé una amplia gama de oportunidades laborales si yo decido, no sé, mañana irme a la China. Entonces, bueno, pues dije, voy a hacerlo. Estuve trabajándolo como por 2 años, bastante intenso, y ya después me gradué. Entonces, la cajita estaba totalmente check. Luego venía el de pareja. En ese momento estaba viviendo con una persona y teníamos una relación estable, entonces digamos que esa parte también, check. Y la más importante, digamos que para mí siempre ha sido uno como de las más importantes, es el tema financiero, el tema dinero. Entonces, si bien es cierto, no tenía millones, pero ya estaba arrancando con una agencia digital, ya era abogada, tenía un máster en marketing digital y yo dije, bueno, esto pinta bueno, entonces la cajita ahí, check. Después de ver todo ese papel, ¿no? Yo con todos mis 27, 28 años, yo verlo y decir, wow, todo esto lo logré. Y el resultado es que no era feliz. Yo no me sentía plena. Ese feeling de sentirme realizada no lo tenía. Yo me sentía vacía, me sentía perdida, me sentía como despertándome y diciendo todos los días, ¿qué carajos estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? No sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. ¿Por qué no me siento exitosa o no me siento plena o completa o realizada si en teoría hice lo que todo el mundo dice que pues debo hacer para sentirme así? Entonces, dentro de todo este espejismo que yo me construí, pues caí en
una crisis de ansiedad enorme, tenía conflictos internos demasiado grandes, tenía muchos miedos, tenía muchas preguntas sin respuesta, apareció la frustración, apareció la incertidumbre, pues porque obvio lo que yo tenía en mente, al final las expectativas tan grandes que tenían, todas se cayeron, o sea, pero se cayeron a pedazos. Y yo siento que ese fue mi antes y después, o sea, mi vida cambió, yo necesitaba pasar por ahí, o sea, la vida tuvo que sacudirme así de fuerte para decirme, por ahí no es. Al final de todo esto, terminé regresándome a Colombia como en el 2021, ¿no? La relación que tenía se acabó. Yo regreso a vivir a la casa de mi mamá, sentí que había retrocedido 1000 pasos, pero digamos que hoy digo, no retrocedí, yo siento que yo agarré esa checklist, la arrugué de la rabia que me dio, la tiré a la basura y era momento de construir algo nuevo, pero según lo que yo quería. Como construir una checklist, pero basándome en lo que yo realmente necesitaba, lo que me hacía sentir completa. Yo agarré la checklist de otras personas, la acomodé a la mía y empecé a hacerlo. Y cuando tuve todo lo que en teoría es correcto tener, yo no me sentía mal conmigo misma. Sentía que me había engañado a mí misma. Y lo peor es que yo ignoré por muchos años que yo no era feliz. Porque, pues, si a esa persona y la hizo feliz esa checklist, y a ella también, y a ella también, y a ella también, bueno, yo también debería hacer lo mismo. Y estaba persiguiendo algo que, pues, ni siquiera tuve la decencia de preguntarme a mí misma si eso era lo que yo realmente quería. Nunca me senté a decir, bueno, ¿qué me hace feliz? ¿Cuál sería el ritmo de trabajo que quiero tener? ¿Qué relación es la que a mí me gustaría tener? ¿Cómo quiero que me amen? ¿A qué realmente me quiero dedicar? ¿En qué soy buena? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces, como nunca me las hice, pues básicamente yo me la pasaba por la vida improvisando, que pues está rico improvisar porque pues también hay que dejar que las cosas fluyan, pero cuando ya se trata de que tu vida está en ceros, estás de vuelta en la línea de salida, pues dices, algo tengo que planear porque, bueno, ¿y qué hago? ¿Para dónde voy? ¿No? Y empiezan un montón de preguntas sin respuesta. Yo sentía que mi alma tenía, o sea, que era totalmente oscura y que pesaba toneladas, o sea, que pesaba toneladas y yo todos los días intentaba como hacer algo, como sentirme liviana, pero la verdad es que nunca lo logré. Nunca logré como sentirme tranquila. Yo creo que la palabra, estoy segura que la palabra es, no encontraba tranquilidad, porque si bien es cierto, estaba comenzando de cero de nuevo, era como, bueno, ¿y ahora cómo quiero hacer las cosas? Y recuerdo que un momento, sentada con una de mis mejores amigas en un café de Cúcuta, recuerdo que quedaba por Caobos, ella me dijo que había entrado a terapia. Estábamos hablando y me dijo, no, pues imagínate que entré a terapia, estoy con esta psicóloga, la verdad me parece muy cool, me gusta, las cosas que me ha dicho realmente me parecen geniales. Yo me imaginaba ir a terapia como sentarme y que la persona como que leyera mis acciones, mis pensamientos y todo y me diera como algo. O sea, yo esperaba que ella me diera algo, ¿no? Entonces yo dije, pues bueno, como que lo pensé. Yo no les miento, yo no nací en modo zen, yo no nací pues voy a destinar mi vida al crecimiento personal y a sanarme, o sea, no. Yo nací con un montón de mierderos encima que no los manejé bien y la vida me volvió a poner en el punto de partida y me dijo, mira, o haces las cosas como tú quieres hacerlas o no vamos a ir a ningún Pereira. Entonces, pues bueno, tocar fondo me hizo decir, listo. Ya lo hice sola y fue un desastre. No me siento orgullosa de ello. Me hizo ser quien soy hoy, pero no me siento orgullosa. Ya se van a dar cuenta porque entonces digo, listo, yo necesito ir a terapia. Yo necesito que alguien me ayude a pensar qué es lo que voy a hacer con esto que estoy viviendo, con esto que estoy sintiendo y con esto que estoy pensando. Simón tiene un tatuaje en el brazo que a mí me gusta mucho y yo recuerdo que le pregunté qué significaba porque la frase está en inglés, dice the past is real y le pregunto como ¿por qué eso? Y me dice, porque la verdad es que cuando el ser humano comete el error 2 veces es porque es tonto. Entonces yo tengo el tatuaje para recordarme que los errores que cometí en el pasado no los puedo volver a hacer porque si no sería una pendejada. Me dijo, el pasado es quien te dice lo que no puedes volver a hacer. Y ese es mi mejor recordatorio. Bueno, exactamente yo necesitaba hacer eso en mi vida. O sea, yo necesitaba hacerlo diferente. Pero el problema era que pues no sabía por dónde empezar. Y aquí es donde realmente comienza mi historia de crecimiento. Porque antes yo estaba sobreviviendo, pero
si yo quería crecer, si yo quería dedicarme a lo que amo, si yo quería descubrir quién era, si yo quería hacer lo que a mí me apasiona, tener una relación increíble, pues yo necesitaba primero sanarme. Porque una cosa es decir, sí, yo sé que necesito hacer algunos cambios, pero otra es muy diferente, es decir, listo. Yo quiero crecer, quiero cambiar y someterte al proceso, porque allí es donde tienes que sanar. Y como cualquier herida, pues al principio duele, al principio es incómodo, al principio arde y tienes que cuidarla. Pero con paciencia, con medicamentos, con herramientas, pues poco a poco esa herida, digamos que se va mejorando. Así que decido entrar a terapia en el 2023, en febrero recuerdo que era del 2023 y yo ya tenía mis tiquetes comprados para irme, bueno, para venirme a Europa en abril del 2023. Y yo recuerdo que en la primera cita que tuve con mi psicóloga me dijo, bueno, ¿por qué decidiste entrar a terapia? Y mi respuesta fue, bueno, mira, estoy teniendo crisis de ansiedad y yo me voy a ir en 2 meses a Europa y yo necesito herramientas para que pues me ayuden a solventar esas crisis por mí misma, porque en ese momento, digamos que las personas que me ayudaban en mis crisis o en mis momentos o en mis bajones eran pues mis amigos y mi familia. Entonces, como no iban a estar, dije, tengo que solucionarlo de alguna manera. Imagínate yo en crisis a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, hora Europa, y mi mamá plácidamente dormida o mi hermana plácidamente dormida, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que crear como una cajita de herramientas que me ayuden a sentirme mejor, que me ayuden a controlar como la ansiedad cuando siento que me está sobrepasando. Yo creí que había entrado como a unas urgencias de terapia, ¿no? Donde 2 meses yo ya iba a estar sanita, donde 2 meses yo ya tenía mi cajita de herramientas construida y ya esto era papita paloro, ya esto era pan comido. E voilà, pues no, 2 años después, pues todavía sigo en terapia. Pues porque al final el sanar no solamente es lo de arribita, no es la herida superficial, ¿no? Sanar es mucho más profundo, es como un árbol, ¿no? Cuando algo le pasa a las ramas o a las hojas del árbol, generalmente no es por las hojas del árbol, ¿no? Es o por la tierra o la raíz o los nutrientes que está teniendo, pues le está haciendo pues mal a las ramas, ¿no? Entonces yo necesitaba ir a ello, a lo profundo y eso pues hoy digo, gracias a la Nati, qué valiente fue porque es un proceso complejo. O sea, transitarlo es un proceso que no es para todo el mundo y requiere muchos ovarios para enfrentar una realidad que tú creíste que la habías dejado en el pasado, pero que inconscientemente sigue teniendo consecuencias en tu presente. Entonces, pues obviamente se requiere valentía, ¿no? De enfrentarte a esa persona y decirle, bueno, vamos a trabajar estos asuntos que nos quedaron pendientes y nos va a doler un poco y va a ser un poco incómodo. En total, yo duré en Colombia 9 meses. Yo digo que no es casualidad que sean 9 meses porque yo sentía que yo estaba gestando un poco como esa nueva vida que yo quería hacer, que yo quería vivir. Yo me he dado cuenta que muchas personas creen que tomar la decisión de venirse a Europa es fácil, pero para mí la realidad es que no fue. O sea, yo tenía muchos miedos. Fue una decisión muy consensuada por muchas personas donde me dijeron pues sus diferentes puntos de vista. Yo siento que también mi mamá de algún punto me hacía pensarlo 2 veces, pero pues desde su lado de mamá de tratar de protegerme porque pues era un viaje que iba a hacer sola. Y recuerdo que una vez le pregunté a mi hermana de que la verdad es que no sé si hacerlo y ella me dijo, hágalo. Y esa fue como la chispa que encendió toda la hoguera, ¿no? Y dije, listo, lo voy a hacer. Yo sentía que era ahora o nunca. Entonces dije, listo, en el 2022, a finales del 2000, como en octubre, noviembre, yo compré los tiquetes Bogotá-Madrid. Entonces empecé a hablar con amigos que yo tenía acá, empecé todo el papeleo, toda la parte de migración, bancos, ¿no? Todo el tema del dinero, ahorros. Y en ese momento yo tenía una colega y una amiga que me dijo, pues sé nómada digital, mi negocio casi que es el 80% digital. Entonces dije, bueno, me estoy 3 meses en Europa, viajo, conozco, trabajo y después salgo de la Unión Europea, pues bueno, por temas de visado y todo el cuento. Entonces yo llego a Madrid y estuve ahí con una amiga de mi mamá a la cual amo y adoro porque me apoyó un montón. Estuve ahí como una semana, más o menos. Luego viajé a Malta, que es donde está mi mejor amigo, y me estuve como unos 12 días. Fue el lugar en el que más estuve. Luego me devolví a España, a Málaga, a encontrarme con unos amigos. Estuve también como un fin de semana larguito y me vine a París. Acá conocí a Simón y a partir de París yo viajaba sola a Italia. Yo me iba a Roma, Florencia y Milán. Totalmente sola. Y yo no les quiero romantizar el Eurotrip, pues porque a veces obviamente es
eres mujer, obviamente estás sola, obviamente el lenguaje no es el mismo, ¿no? Y te enfrentas a realmente quién eres, qué tantos ovarios tienes, ¿no? Qué tan valiente eres. Y yo sentía que yo estaba rompiendo un molde dentro de mí y no solamente mío, generacional. Yo sentía una bola en el estómago enorme, tenía muchos nervios porque soy la primera mujer de muchas generaciones en venir a Europa y tomar decisiones desde la libertad de decir, soy yo quien lo pago, soy yo quien me defiendo, yo estoy aquí, yo soy valiente, yo valgo y me hago respetar. Entonces era un molde en el que había estado por mucho tiempo, por 28 años y 29 años ya tenía en ese momento, y decidí romperlo. Se sintió lindo, pero también fue enfrentarme a una nueva realidad totalmente diferente. Mi cuerpo se sentía distinto porque yo decía, no sabía que yo podía hablar inglés, no sabía que, o sea, sí había tomado cursos y todo eso, pero digamos que hablarlo sola, enfrentarme a personas que solamente tenían inglés o italiano y yo italiano cero, mi amor. Entonces fue increíble solucionar. Yo recuerdo que yo soy malísima con fechas, o sea, mala, perdón, ¿no? Y compré el tiquete del tren para el día que no era, entonces me tocó solucionar, comprar otro, hablar en inglés, poderme montar al tren, porque si no, entonces no iba a lograr llegar al hotel. Y era como una cantidad de cosas que yo no sabía que podía hacer, o sea, que yo no sabía que yo tenía el poder de hacer. Y ahí yo estaba reescribiendo mi historia, estaba reescribiendo una Nati diferente y estaba ayudando a que las personas que vienen detrás mío, por ejemplo, mi sobrino, tuvieran otra perspectiva del mundo. Nada de lo que yo tenía en mi mente sucedió como yo quería que sucediera. Yo pensé que iba a ser más tranqui, pero cuando me enfrenté a estar sola en un lugar que no conozco, en un lugar donde no tenía a nadie, para mí fue retador. Lloré en las noches porque obviamente me sentía sola, me sentía insegura, como que mi sistema nervioso estaba en alerta todo el tiempo, pero fue espectacular el darme cuenta de que yo estaba tomando las decisiones que yo quería y yo estaba siendo responsable de mi vida por primera vez. Fue un salto demasiado grande, no les voy a mentir y tampoco les voy a romantizar. Esa es mi historia, esa es mi experiencia y como yo lo viví. Luego de ahí yo me regreso a Madrid porque digamos que yo viajaba solo con una mochila y yo regreso a Madrid por mi maletica de 10 kilos. Y de ahí, bueno, nada, llego a la conclusión con Simón de venirme acá a París y vivir con él. Y bueno, digo que este fue el momento donde en realidad empecé a crecer, porque ahí cuando yo me vengo a París, digo, bueno, acá es donde vamos a vivir. Y una cosa es decir, listo, vas a un Eurotrip por 3 meses y te devuelves a Colombia, ¿no? Porque dices, bueno, 3 meses te lo aguantas, pero cuando dices, listo, voy a vivir acá, ¿no? Voy a hacer mi vida acá. Eso es otra cosa. Y digo que aquí empezó mi momento como de crecimiento personal porque, como lo dije en el podcast de El duelo migratorio, una cosa es decir, listo, me voy por 6 meses, me voy por 3 meses, me voy por un año y me regreso a mi país. Porque sabes que de alguna forma vas a regresar a tu país y te puedes aguantar ese tiempo, ¿no? Lejos de casa, lejos de todo, empezando de cero, pero otra cosa distinta es decir, listo, aquí voy a vivir y tengo que empezar. Entonces estaba pasando por un duelo migratorio, mientras que también estaba construyendo una relación binacional donde requiere mucho más que amor y comunicación, porque tenemos culturas diferentes, tenemos hábitos diferentes, tenemos idiomas diferentes y costumbres totalmente distintas, que era ver si eso realmente, cómo iba a pegar, con qué clase de pegante iba a adornarse bonito, iba a quedar bien. Y obviamente eso fue en un punto desbordante para mí. Yo lo único que pensaba en ese momento era, vamos paso a paso. Porque entre todas las cosas que estaban inconclusas en mi vida, entre todas las preguntas que tenía, una de ellas, la más grande, es, ¿esto va a funcionar? Y yo aún seguía en terapia, mi trabajo como community manager también estaba ahí como andando, pero bueno, digamos que tenía que ver ahora cómo iba a gestionar todo un negocio estando tan lejos. Muchas veces esperamos a que el tiempo sea el perfecto, muchas veces esperamos a sentir que se sienta en el cuerpo que es el momento perfecto y que todo va a salir bien. Yo nunca sentí eso. La forma que tenía para saber si iba a funcionar era arriesgarme y lo hice. Confié en
en mi intuición al 100%. Los primeros meses, chévere, como turista, iba, salía. Además que cuando yo vine como en abril, mayo, que eran principios de verano. Entonces, pues el sol estaba precioso, salía con Simón, conocíamos, íbamos, ¿no? Hacíamos planes chéveres. Pero me cayó el 20 cuando se vino el frío. Y dije, bueno, ¿con qué empiezo? Porque además de los temas burocráticos era, bueno, necesito amigas. ¿Cómo será mi dieta acá? ¿Cuál es mi rutina? ¿Necesito otro trabajo? Y bueno, ¿y para cuándo el idioma? Esta vez el reconstruir mi vida era diferente porque no fue como llegar a Colombia, que llegué a casa de mi mamá, ¿no? Donde te abrazan, te arropan, te apechichan, ¿no? Te cobijan, todo va a estar bien, no pasa nada, yo te apoyo, aquí estoy, ¿no? Aquí era, ok, no tengo a nadie, o sea, la persona más cercana tengo que tomar un avión 2 horas e ir a Malta, que es donde está mi mejor amigo, o 1 o 2 horas e irme a Madrid, donde está otra amiga, ¿no? Entonces es como, ok, estoy sola y no sé qué hacer, o sea, esto es un nivel mayor. Entonces, bueno, como les dije, para mí, mi trabajo y el dinero ha sido un factor importantísimo desde que tengo uso de razón, porque, bueno, siempre vi a mi mamá trabajar, siempre vi a mi mamá ser muy independiente, entonces dije, yo necesito solucionar primero temas de mi negocio, ¿no? Perdí muchos clientes, perdí muchísimo el enfoque, perdí el rumbo de lo que estaba haciendo y ahí volvió la frasecita que me había dicho, no sé, como en el 2009, que era 2010, que me estaba graduando del colegio y era, nacimos para algo grande. En el 2023, finales o principios de 2024, yo decidí pasar de Community Manager y Social Media Manager a ser mentora de negocios. Conocí mujeres increíbles, excepcionales. Comencé también en el 2024 más o menos mi primer curso de francés. O sea, duré un año en arrancar el idioma porque si te pones a pensar, no sabía si con Simón iba a funcionar, no sabía si lo que estaba construyendo tenía sentido, o si capaz tendría que tomar un vuelo e irme a otro lado, o continuar como nómada, o devolverme. Todo era una incertidumbre tremenda que ahorita que me di cuenta digo, ¿cómo lo hice? Pero lo hice porque sabía que necesitaba construir mi vida desde cero, alineada a lo que yo siempre había querido. Capaz mis amigos no lo entendieron, capaz mi mamá diría, esta vieja está loca, tal vez mi hermana digo, bueno, usted hágale cualquier cosa, pues grita. Yo siento que nadie sabía lo que yo estaba haciendo con mi vida, pero yo lo único que sabía era que tenía que hacerlo, o sea, que tenía que arriesgarme, que era la oportunidad que la vida me estaba presentando, era la oportunidad que yo había querido por muchos años y tenía que tomarla. She's the best. Mashari, todo mi 2023 fue como caminar en cáscaras de huevo. O sea, todo era incierto, todo era inseguro, había mucha incertidumbre. Llegó el 2024, ya tenía muchas más expectativas, ya le había agarrado como la onda a vivir acá, ya tenía un poco más de confianza, ya había aprendido algunas cositas en francés, entonces dije, bueno, ahora quiero comenzar a hacer amigas. Hacer amigas para mí no ha sido la parte más divertida del asunto, porque como les dije, mi negocio ha sido digital por 6 años, entonces dije, bueno, no necesito amigas, bueno, mis amigas son online, ¿no? Pero bueno, estando acá, un día me sentí sola, o sea, como que sentí la sensación de soledad y ese feeling, ¿no? Que sí, estaba con Simón y que estaba con mi pareja, pero es diferente, yo necesitaba como mi espacio, mi red de apoyo para sentirme como, ok, todo va a estar bien, no soy la única loca que está diciendo que a veces se le complica, que se le traba la lengua, que los papeles burocráticos son una mierda, que a veces que no entiendo cosas que realmente debería entender, hay procesos que me dan paja, ¿no? Entonces como que tener esa parte donde yo me pudiera desahogar con total libertad y en mi idioma. Entonces, bueno, por suerte, gracias al universo, puedo decir que vivo en París y hay mucho latino, mucha latina, entonces yo voy a un café y encuentro a alguien que está hablando español, voy en la calle y escucho a alguien que habla español, no, voy a un restaurante y hay también personas latinas, entonces siento que eso también me ayudó mucho a hacer amigas en ese 2024 que aún todavía tengo un par, ¿no? Y que fueron como, se volvieron parte de mi círculo como más cercano porque hacer amigas, a ver, vengo de una mentalidad donde he migrado 6 años, entonces por ahí mis mejores amigas todavía están en Colombia o viven en Colombia, entonces para mí ha sido muy difícil como lograr construir una relación donde no es mi país, porque se me complica, porque me da miedo que esas personas se vayan, porque es una inversión de tiempo enorme, ¿no? Y cuando eres emprendedor, pues el tiempo es tu mejor aliado. Son muchas creencias que tenía alrededor de la amistad y las tuve que romper
para poderme sentir que no es, para que esa sensación de soledad, si bien no se va como nunca al 100%, pero sentía que podía correr a donde alguien, que ese alguien me iba a tender la mano. Es complicado crear amistades porque vienes como con ciertas cargas o con ciertas heridas, ¿no? A tu espalda, que es como, bueno, y si esa persona se va, bueno, y si me traiciona, bueno, y si tal vez necesitamos compartir algunas similitudes en la vida, ¿no? La mayoría de mis amigas son inmigrantes, todavía no tengo amigas francesas, espero que pronto, pero digamos que tener algo por lo cual conectar a veces no siempre es tan fácil, especialmente cuando emigras, ¿no? Porque, bueno, emigras, eres emigrante, tienes que pasar por papeles, ok, pero bueno, ¿y cuál es tu estilo de vida? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Y cómo te enfrentas a la vida? ¿Cuáles son tus valores? Entonces venimos ya preparadas con una checklist para hacerle a otras personas, para saber si hacemos match o no. Entonces me daba mucho miedo no hacer match con nadie porque, bueno, digamos que mi concepto de amistad siempre había sido como mis mejores amigos los tengo, los agarro y no los suelto. Y ya me quedaba con ellos, no tenía otro tipo de amigos, pero acá es tener amigos de todas las nacionalidades, ¿no? De diferentes países, tengo amigas que son de Argentina, de Colombia, de México, ¿no? Entonces era como abrirme mucho a otro tipo de personas que no sabía con las que si iba a compaginar o no. Así que bueno, de vuelta fue otra apuesta que tuve que hacer, otra identidad que tuve que conocerme, ¿no? Como otra parte de mí, de bueno, esta soy Nati haciendo amigas y vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, no sé si te diste cuenta, pero entre la Nati del 2019, 2020, cuando se fue a Buenos Aires, y la Nati de ahora, del 2024, pues es una Nati totalmente diferente, es una Nati que tuvo que aprender a perder. Perdió amistades, perdió creencias, ¿no? Del dinero, de la felicidad, creencias sobre el trabajo. Una Nati que perdió partes de su identidad, ¿no? Antes era una persona un poco más fría, antes era una persona que solo le interesaba hacer dinero, una persona que solo se enfocaba en el trabajo y no tenía tiempo para nada más. Tuve que perder a la Nati que quería controlarlo todo o que creía que la vida era un camino derecho o que era blanco y negro, ¿no? Y tuve que crearme otra checklist ya mucho más alineada a lo que yo quería, mucho más alineada a mis objetivos de vida y al concepto que tenía de ser exitosa. Pero obvio que también gané nuevas amigas, gané muchas más experiencias, gané un esposo espectacular con el que soy equipo y con el que queremos recorrernos el mundo. Gané tener una vida más liviana, gané tener una identidad que me representa y con la que realmente estoy segura que puedo lograr esas cosas grandes que alguna vez la Nati de adolescente se imaginó. Y obvio gané un crecimiento y una madurez increíble. En mi experiencia puedo decir que todos queremos crecer y todos queremos madurar, pero inconscientemente nos saboteamos porque crecer implica perder amistades, personas, sueños, identidad, y eso obviamente que asusta un montón. Y esto, aunque te parezca loco, también significa sanar. Y tampoco te voy a pintar que sanar es un proceso divertidísimo, que agarras, lees un libro, te tomas un café o un chocolate caliente en un día lluvioso y te sientes mejor. No, sanar no es eso. Sanar es agotador, es incómodo porque necesitas cuestionarlo todo. Es divertidísimo, obvio, porque te encuentras unas cosas que al final dices, ¿cómo carajos estaba creyendo esto? Pero digamos que dentro de mi proceso de sanar, yo vengo de una cultura donde si no trabajas, no comes. Tienes que levantarte a las 6 de la mañana y trabajar 24/7 para ser exitoso. Donde vales por el dinero que tengas. Donde pedir ayuda es para débiles. Vengo de la cultura donde el dinero viene y llega de hacer sacrificios enormes. Donde ser mujer es igual a que tienes que ser perfecta en todo. Tienes que ser buena mamá, buena esposa, buena trabajadora, buena ama de casa, buena amiga, etc. Y vengo de una cultura donde conformarte con lo mínimo es ganar un montón. Especialmente cuando hablamos de relaciones. Pero bueno, es que no sale a tomar los fines de semana. Bueno, pero es que no fuma. Bueno, pero no hace eso. Bueno, pero al menos está contigo, al menos te respeta. Y yo decía en ese momento como es que yo me quiero sentir amada de esta forma y no de esta forma. No, pero es que al menos no se va a los fines de semana con los amigos. Y yo como que en ese concepto me quedaba como mal ubicada dentro de lo que yo creía que era para mí el amor. Porque en cuanto a relación, yo también creía que, bueno, con que hicieran lo mínimo me bastaba. Porque eso era lo que yo necesitaba para ser feliz. Pero tampoco me pregunté nunca cómo quería que me amaran, ¿no? Que era para mí el concepto de tener una relación sana. Entonces fue como enfrentarme a todo esto, a todas estas creencias que se me pararon enfrente y decirles como, bueno, muchas gracias por traerme hasta acá,
pero digamos que ya no me van a representar, ya no me van a acompañar porque mi vida ya no es una competencia con otras personas, porque ahora mi vida ya no es valiosa solo por los sacrificios que haga, porque ahora lo que busco es sanar y ya no busco ser la perfecta, la que nada la desborona, la que nunca está triste, la que siempre se muestra perfecta en redes, la que, mejor dicho, lleva su vida en Europa como un cuento de hadas. Esa no soy la persona que quiero ser. Dentro del proceso de sanar, hablándolo con mi psicóloga, hay una cosa que a mí me costó mucho reconocer, me costó meses, digamos, atravesar ese procesito lindo, y es el del perdón. Generalmente pedimos perdón a las personas por algo que nos hicieron, pero poco se habla del perdón hacia nosotras mismas. Y fue jodidamente difícil porque obvio que lastimé a otras personas, obvio que cometí muchos errores, obvio que hay cosas de las que me arrepiento, obvio que sometí mi cuerpo al extremo, pero el pedirme perdón a mí misma fue una de las cosas más difíciles que yo trabajé en terapia por meses. Yo me miraba al espejo y yo no sentía paz conmigo misma. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que haya hecho esto? ¿Cómo es posible que haya hecho aquello? Y me recriminaba una y otra vez hasta que trabajando en terapia mi psicóloga me dijo como, te tienes que perdonar porque si no, no vas a poder salir de allí nunca. Y me senté un día en un café en París, que aparte son súper cute todos, la mayoría son súper cute, entonces me puse un outfit lindo, me fui con mi agendita, me fui con un lapicero, me pedí un café que me gusta y empecé a escribir. Me perdono porque hice esto, pero es que no sabía. Me perdono porque lastimé a esta persona y no tenía las herramientas para hacerlo mejor. Y Masheri, les puedo asegurar que mi energía, mi cuerpo, mi alma, mi mente sintieron una paz increíble. Una paz que yo nunca había experimentado antes. Yo necesitaba transitar ese perdón hacia mí misma para reconocerme completamente como una nueva persona. Y digo que fue fuerte porque tuve que perdonarme a las noches sin dormir, tuve que perdonarme a los días que no comía bien, tuve que perdonarme a aparentar estar bien pero estar destruida por dentro, tuve que perdonarme a llegar a pesar 45 kilos porque la verdad no me daba hambre, tuve que perdonarme por recibir lo mínimo en las relaciones, tuve que perdonarme por herir a otras personas, tuve que perdonar el hecho de que pude hacer las cosas diferentes, pero no las hice porque o no sabía o no tenía las herramientas o era lo que podía hacer en ese momento. Y es re fuerte como enfrentarte a esta persona que fuiste, pero que ya no eres porque tu mente es como que te lo recuerda. Ah, pero es que fuiste mala persona. Y es como, no, espérate, no fui mala persona. O sea, sí, herí a alguien, fui humana, cometí un error, pero ya, eso quedó en el pasado y ya no me representa. Hay un podcast que hice que se llama Diálogo Interno, que si no lo has visto te lo recomiendo. Por ejemplo, cuando estás en una relación, antes vamos a poner que decías mentiras. Digamos que tuviste como un patrón en el que constantemente mentías a tu pareja. Pero ya tienes herramientas, ya descubriste por qué, ya te perdonaste, pero aún así tu mente como que te sigue tirando como carticas de, no, es que tú eres una persona mentirosa, porque es que tú mentiste, porque es que tú hiciste esto. Y si tú no tienes las herramientas para confrontar y decirle, sí, yo hice esto, pero es que antes no tenías estas herramientas, antes me sentía así, antes no tenía esta madurez, antes no tenía estos conocimientos, ¿no? Y tu mente, si no tienes los argumentos para decirle, te va a hacer caer y te va a hacer creer que eres una persona mentirosa. Por eso te digo que el sanar es mucho más que tomarte un café y escribir. El sanar requiere perdonarte y perdonar esos errores que tuviste en el pasado, pero que ya no te representan en esta nueva identidad. Honestamente, yo antes me juzgaba mucho por los errores que había cometido, porque decían, ¿cómo carajos hice esto? ¿Cómo carajo le hice esto a esa persona? Que estaba pensando por mi mente hasta que en vez de como que criticarme por las cosas o lo que no había hecho en el pasado, ¿no? Empecé a decir, aceptarlo que, bueno, me equivoqué y está bien. Bueno, me equivoqué, soy humana y no pasa nada. Bueno, sí, lastimé, no era la intención, pero pues era lo que me salió en ese momento y tengo que dejar de darme tanto látigo. Y esa fue una de las cosas que más me ayudó como a pasar ese momento de perdón conmigo misma, porque me daba muy duro, muy duro. Yo creía que yo era una mala persona, yo creía que, mejor dicho, Cruella me quedaba en pañales, pero acepté esa parte, digamos, esa parte oscura de mi vida donde lastimé a personas, donde hice cosas que no debía hacer, donde dije cosas que no debía hacer, donde actué de una forma incorrecta, donde me traté mal, donde, digamos, expuse mi cuerpo a cosas que no debía, ¿no? Y es como aceptarlo, simplemente dejar de juzgarlo, dejar de decir, bueno, hubiese actuado de esta forma porque ya no puedes cambiarlo. Ya tienes que aceptarlo, abrazarlo a esa persona,
que del pasado, que tal vez hizo lo mejor que pudo, que simplemente actuó como un ser humano normal que cometió errores, y dejarlo ir. Necesitamos aprender a perdonarnos desde el amor porque es la cereza del pastel para sanar, para evitar esa nueva persona que quiere ser, que cumple sus sueños, que está alineada con lo que quiere, que tiene una energía espectacular de crecimiento y abundancia, y también la persona que toma decisiones más conscientes. Obviamente, Mashari, que dentro del perdón y el sanar también me ayudé de herramientas más allá de terapia y son libros. Se los recomiendo, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Me hizo caer muy en cuenta de cosas, patrones y, digamos, personalidades que traía del pasado y cómo estaban afectando mi presente y mi futuro. Entonces, como que la verdad es que al principio me dio mucha pereza leerlo, no me conectó tanto, pero ya después le fui agarrando la onda, le fui encontrando sentido y me ha ayudado muchísimo al construir como esta nueva identidad, a vivir un poco más en paz conmigo misma. Y luego tenemos uno que me ayudó mucho el año pasado, como en el 2023-2024, que es Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Yo tengo la mala costumbre de comerme las uñas, si ustedes no lo saben, malísima. Y este libro es muy fácil de leer. Me gusta mucho porque digamos que las páginas son así, son como con dibujitos. No, es la perfección. Este libro te lo devoras rapidito y me ayudó mucho a ver mis miedos, a dejar de ser la persona que no tiene miedos, a ser la persona que acepta los miedos y sabe cómo tratar con ellos. Porque hay una cruda verdad y es que tus miedos nunca se van a ir. Van a transmutar y cuando transmutas es como conocerlos de nuevo, saber quiénes son, qué los activa, qué les molesta, sentarte a hablar con ellos y aprender a gestionarlos. Este libro es una maravilla, te va a ayudar un montón. Y dentro de las prácticas que hice, ir a terapia, obviamente, pero también hacer cosas por mí misma. Me ayudó mucho a no sé si acelerar el proceso, pero sí a ser más consciente de las cosas bonitas que estaba viviendo, porque a pesar de que son incómodas, de que duelen, de que es uno de los mejores procesos que puedes vivir para ti misma, entonces empecé a meditar. Medito en las noches generalmente. Hay personas que les va mejor meditando en la mañana, a mí no, pero yo medito en las noches, hago ejercicio preferiblemente todos los días de lunes a viernes, media hora, una hora, sí o sí, tengo que empezar mi día haciendo ejercicio. También salir con amigas e ir a citas conmigo misma. Las citas conmigo misma me han ayudado mucho a poner mis pensamientos en orden, a saber qué siento y cuestionarme el por qué lo siento, dentro de que todo sucede muy rápido, dentro de que estamos queriendo cumplir con las expectativas de todo el mundo, como que sentimos que vamos tarde a todo sin ninguna necesidad. Sentía que me estaba perdiendo mucho dentro de cómo yo me sentía y que a veces explotaba en llanto y no sabía por qué. Entonces las citas conmigo misma me sirvieron mucho para hacerme preguntas incómodas y como nadie lo iba a ver, sí, entonces era como, bueno, ¿por qué me siento así hoy? Es que hoy tuvimos esto que nos disparó los miedos o es que estamos viviendo y atravesando un proceso donde hay mucha incertidumbre. Escribía incluso las preguntas que no tenían respuesta exacta. Las escribía para yo saber decir, bueno, sí, esta es la pregunta que me está martirizando, pero al menos ya las podía poner en palabras, ¿no? Y escribir a mí me ayuda muchísimo porque te concentra, como que es que como es como hablar con un amigo que sientes que vomitas toda la información, pero bueno, en este caso como que la escribes, entonces mientras lees lo que escribes y lo escribes, como que tu mente está mucho más en el presente de lo que estás queriendo ordenar, lo que estás queriendo sentir, lo que estás pensando en ese momento. Incluso si estás como en ese momento de perdonarte a ti misma, el escribir te va a servir mucho para darte afirmaciones positivas, para darte apapachos, para abrazarte a ti misma, porque la única persona que sabe cómo se sintió, la única persona que tiene que lidiar con su propia mente eres tú, entonces es muy difícil y aparte que hay momentos muy vulnerables tuyos, ¿no? Entonces es como que el escribirlo, decir, sí, yo hice estas fueron las razones, ahora sé que está mal, ahora sé que lo pude haber hecho mejor, pero no lo sabía, me perdono porque en ese momento pues fue lo que pude hacer y hace que te quites un peso de encima con cada cosa que tienes en la mente que no la estás pudiendo procesar. Así que te recomiendo que te duches, te coloques tu mejor outfit, vayas a un café con una libretica, un lapicero, si quieres audífonos, yo a veces los utilizo mucho, y ve sola, que te valga pepino lo que piense la gente, que te valga 3 pepinos y 3 hectáreas de zanahorias lo que la gente piense, que estás sola, que no estás sola. Créeme que la única que se da cuenta de eso eres tú. A la gente le importa nada. Aquí en París es súper común que vayas a un café y veas gente sola.
La ves o con un libro, o la ves escribiendo, o la ves desayunando sola, y es riquísimo el poder disfrutarte de ti misma. Así que bueno, cuando atravesé todo este proceso de perdón, de sanar, de crecimiento, de bueno, darme cuenta quién era, de esa nueva identidad que quería ser, ¿no? Viene acompañada de, ok, vuelve la chispa de nacimos para hacer algo grande. Había vendido zapatos y bolsos en Colombia, había creado la marca, había hecho todo, después me fui a Argentina y bueno, no pude continuar con ese proyecto. Luego, nada, como community manager me iba muy bien, pero era muy desgastante, ya quería hacer algo diferente, quería impactar a gran escala, me convierto en mentora de negocios. Lo hago por 2 años y descubro de nuevo que hay algo que no me está cuadrando, que hay algo que no me deja ser yo misma, que hay algo que me encaja de nuevo o y que yo misma me estaba encajando y decido parar y decido reformular todo lo que estoy haciendo y decido crear un podcast, ¿no? En ese momento el podcast se llamaba en ese tiempo Junta de Dueñas y hablaba solamente de negocios femeninos y emprendimientos, pero llega un momento de mi vida donde analizo todo lo que estoy viviendo, hago nuevas amigas, que eso fue este año, ¿no? Paso un cumpleaños maravilloso con ellas, les digo y les hago la propuesta de, hey, ¿les gustaría hablar de duelo migratorio en un podcast conmigo las 6? Y ellas me dicen, obvio, sí, de una, hagámosle, planeemos un podcast, lo grabamos en mayo, yo después en junio me caso, viene mi mamá, me visita, bueno, trámites burocráticos, etcétera. Y yo publico ese podcast hasta julio. En el viaje que yo tengo de Colombia, entre que me caso y voy a Colombia de luna de miel, me hago muchas preguntas de nuevo, porque como les digo, cuando aprendes a sanar, aprendes a cuestionarte. Entonces me empiezo a preguntar, bueno, ¿y si eso lo convertimos más en un podcast de crecimiento personal y de sanar, ¿no? De todo el proceso que como se dieron cuenta es un montón y que se los resumí, porque si no, este podcast se nos da como para 3 horas. Entonces digamos que de todo lo que yo había vivido paso a paso, tantos países, tantas ciudades, tantos emprendimientos, tantos fracasos, tantos aprendizajes, digo, bueno, ¿qué tal si hablamos de todo lo que hemos vivido y de esa necesidad mía que tenía de sanar, de crecer y de habitar esa nueva identidad que yo tanto había buscado, pero que pues digamos que la vida no fue tan fácil como para dármela gratis, ¿no? Sino que tuve que lucharla para poder encontrarme. Y a partir de ahí digo, bueno, entonces cambiémosle el concepto. En ese momento yo escuchaba muchísimos podcasts, los escuchaba en inglés y algunos los escuchaba en francés, porque digamos que ya tengo un poco más de avance en el francés, pero cuando yo empiezo en el podcast a hablar un poco como más de temas personales, ¿no? Porque ya duelo migratorio no tiene absolutamente nada que ver con temas de emprendimiento ni temas de negocios, ¿no? Entonces yo digo, algo como que aquí ya no me está cuadrando y me gusta más esto. Y todo el tema de quiero impactar, quiero hacer algo grande, quiero ayudar a alguien a hacer algo, dije, esto es lo que yo he buscado por años. Y ese fue un clic que yo no pude ignorar. Pero entonces, digamos que ahora tenía que aterrizar todas las ideas que tenía, mirar todo lo que yo quería hacer. Se me viene otro recuerdo a la mente que me hace clic y es mi suegra. Resulta que cuando yo me caso, digamos, en la casa de ellos, que pues es muy grande, no es acá en París, es en Normandía, y siempre que viajábamos, ella me decía algo sobre mi francés, como que petit à petit, como que vas mejorando, estás mejor, ¿no? Y yo decía petit à petit porque eso en español pues es poco a poco. Entonces yo decía petit à petit y se me quedó la frase, eso fue en enero más o menos, no mentiras, como en marzo, y se me quedó la frase todo el resto del año, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y en una reunión con una amiga, yo le comento del nombre y ella me dice, bueno, pero ¿y qué tal? Vamos petit à petit. Y yo digo, wow. Y esto pues se ha convertido en una filosofía porque la Nati de antes, la que tenía una checklist que no era de ella, pero que ella se la compró gratis, ¿no? Tenía que hacer las cosas rápido porque sentía que estaba batallando con el tiempo, como si alguien la fuera a dejar, el tren iba a pasar y no había más trenes en el mundo. Bueno, esa Nati lo hacía todo rápido y eso la hacía más propensa a cometer más errores. Eso la hacía más propensa a que tomara malas decisiones y obviamente tuviera consecuencias tremendas. Entonces hoy ya prefiero ir poco a poco porque no voy tarde a nada, porque la vida no es una competencia, la vida no es una carrera, porque mi negocio se está expandiendo petit à petit, porque estoy aprendiendo francés petit à petit, porque estoy haciendo a mejores amigas petit à petit, porque mi relación con mi esposo va creciendo petit à petit, porque los cambios que yo quiero hacer en mi vida toman tiempo y prefiero hacerlo petit à petit. El nombre le dio tanto poder a lo que yo estaba viviendo, a lo que había atravesado, a lo que yo quería hacer, que fue una conexión
impresionante con que el hecho de que yo tenga esas palabras enfrente mío, en el que yo tenga un podcast en el que esté hablando, ¿no? En el de lo que a mí me apasiona, el hecho de que yo esté impactando a personas en diferentes redes sociales, para mí fue ponerle nombre a lo que yo por 30 años había estado buscando. Además, la combinación de palabras, ¿no? Y que yo decido como juntarlas en una sola y es, ok, vamos de español, de ir, y el petit à petit de poco a poco, el lento, ¿no? Y es como la traducción es la misma en español y también en francés, que el francés es donde estoy viviendo, es el país que decidí empezar de cero, en el que decidí hacer mi vida y en el que me ha enseñado a crecer, a madurar, a expandirme, ¿no? Y es como, wow, fueron como tantos clics en un momento de mi vida, ¿no? Como en 2 meses en el que dije, wow, esto por fin es lo que quiero hacer. Si tuviera que darte un consejo, te daría el de analiza si estás siendo feliz o estás cumpliendo con los requerimientos de la sociedad o lo que otra persona cree que necesitas para ser feliz. Porque la vida no es una línea recta, la vida no es blanco y negro, la vida tiene muchísimos matices en los que puedes vivir en cualquiera y puedes cambiar cuantas veces quieras. Y un consejo que a mí me hubiese gustado saber hace al menos 10 años es créele a tu intuición. Ella siempre tiene la razón. Hay momentos donde en realidad tenemos que apagar como ese cerebro lógico que todo lo sobrepiensa y prender ese cerebro que realmente es solamente una corazonada. Es cuando tu cuerpo puede analizar y leer una situación determinada y te empiezan a sudar las manos y te da dolor de cabeza y sientes como mariposas en el estómago. Nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia y para analizar el peligro. Por eso es que él sabe primero cuando hay algo que no va bien, cuando es mejor como o irnos del lugar o no confiar en esa persona o mejor hacer esto que es lo que realmente nos gusta, como que nosotros ya descubrimos inconscientemente que esto nos gustaba, entonces como que por eso te dice por ahí es el camino, no por acá. Y me pasó mucho de que bueno, yo creía que ser mentora de negocios era espectacular, que obvio me encantó porque tenía contacto con mujeres, les hablaba, hubo una chica que vino acá a París a conocerme y a trabajar juntas presencial y fue increíble, pero yo sentía que muy inconscientemente mi intuición me estaba diciendo, mira que esto nos gusta, pero ¿qué pasa si hablamos más de estos temas? ¿Qué pasa si mejor descubrimos esa parte que a ti te gusta, que es de todo lo que has vivido, de todas tus experiencias, tus aprendizajes? Y yo como, no, mejor ser mentor, aquí gano más, aquí tengo esto, aquí tengo aquello. Y como que ella me decía, no, pero es que esto es lo que más te gusta, pero es que esto es lo que te puede ayudar a alcanzar ese impacto que estás buscando desde hace, no sé, 20 años. Y yo, no pasa nada, todavía no. Y hasta que, boom, me estrellé, hasta que descubrí que eso no me estaba haciendo feliz, hasta que descubrí de que por más de que tuviera clientes, por más de que ganara X cantidad de dinero, yo necesitaba dedicarme a lo que mi alma me gritaba tanto, que era impactar mujeres, que era ayudar a alguien y ahora lo hago desde una posición de ser emigrante, lo hago desde una posición de todo lo que he vivido a nivel emocional, lo hago desde una posición ya donde empecé a estudiar incluso todo el tema de inteligencia emocional porque a esto es lo que yo me quiero dedicar. La intuición siempre sabe qué es lo que quiere y te lo dice a gritos, pero pasa que empieza a disminuir la voz porque como la ignoramos, pues ella dice, bueno, está bien, yo me callo y después ya volverás acá y me vas a decir, sí, yo tenía razón. Así que bueno, ella se calla y le da espacio como a ese bucle de pensamientos enormes, ¿no? De la sociedad, de creencias familiares, de creencias limitantes y como que terminas haciéndole caso porque es lo que más lógica tiene, pero no quiere decir que es lo que lógicamente te hará feliz. Y para ti que estás considerando emigrar, yo te recomiendo que lo hagas. Hazlo porque te vas a descubrir a ti misma, vas a conocer tus miedos, vas a conocer tus inseguridades, vas a crecer como persona, vas a crear una nueva identidad. Te va a cambiar la manera en la que vives, te va a cambiar la manera de ver la vida, vas a aprender muchas más cosas sobre ti misma. Eso sí, yo sí les recomiendo que tengan una red de apoyo online y presencial. También les recomiendo que hagan todo como muy claro, de al menos buscar un trabajo, al menos de tener algunas cosas previstas antes de venirte, pero yo sí les recomiendo que los haga, es una de las experiencias más gratificantes que vas a tener en tu vida. Y un consejo que también les diría es que prepárense emocionalmente. Tengan esa cajita, como yo les contaba, como esa cajita de herramientas. Mi psicóloga sí me la dio como en el momento en el que yo le dije, mira, voy a viajar y me están dando crisis de ansiedad, ¿cómo las puedo solucionar sin que tenga que llamar a alguien? Y ármense una cajita de herramientas mentales, una cajita de herramientas que les ayude a ustedes como de bienestar emocional, ¿sí?
que ustedes las hayan probado, que ustedes ya sepan que funcionan para los momentos de crisis, para los momentos de soledad, para los momentos en los que estés dudando, para los momentos donde tal vez no estés pasando por un buen momento o la incertidumbre sea demasiado grande. Y hay algo que siempre les pregunto a mis invitados y es, bueno, ¿y a dónde vas? ¿No? ¿Cómo te ves en el futuro? Y para autorresponderme eso, estoy empezando a estudiar inteligencia emocional. Todo este tema me apasiona mucho. El podcast agarró un auge impresionante. En YouTube hemos alcanzado las 14,000 vistas en 2 meses. Entonces, ha tenido muy buena acogida y el contenido que estamos creando ahora, bueno, que estoy creando, todavía no tenemos equipo, pero el contenido que estoy creando, siento que mi mente se alineó con mi identidad y que mi identidad se alineó con los sueños que yo tengo. Entonces ahora como que todo está tan alineado a lo que yo, la adolescente de 16 años, 17 años, que quería construir algo grande, no que quería ser emprendedora, pero llevarlo a gran escala, ahora tiene como las 3 áreas coordinadas y por eso es que después de muchos años de querer lograr algo, hoy miles de personas ven mis contenidos, cientos de personas escuchan el podcast y estoy muy feliz con ello porque siento que ya no tengo que fingir a alguien que no soy, ahora soy yo misma en muchas esferas de mi vida y se siente espectacular, porque antes yo, bueno, tengo que ser mentora, tengo que hablar de esto, tengo que ser así, tengo que hacer este marketing y ahora es como, bueno, esto es lo que tengo, te hablo desde la verdad, te hablo desde quién soy, te hablo desde mis aprendizajes, te hablo desde mis errores, te hablo desde la sinceridad completa porque este cuento no es salido de un cuento de hadas. Y yo quiero que te des cuenta que a pesar de que no es perfecto, no hay una madrina, no hay un príncipe azul, bueno, el príncipe azul sí llegó un poco tarde, mentira, pero a pesar de que no hay nada de eso como tan perfecto y que tampoco salí de un hogar súper privilegiado, siento que hoy tengo los privilegios que alguna vez soñé, que alguna vez quise, pero que en ese momento, en el contexto en el que crecí, soñar era una pérdida de tiempo porque no había dinero. Y hoy digo, wow, aprendí a soñar incluso a mis 28, a mis 29 años y hoy todo lo que tengo es gracias a eso. Es gracias a que ya no tengo que fingir ser alguien que no soy. Simplemente soy feliz, soy completa, me siento plena y eso obviamente se transmite a través de los podcasts, se transmite a través de mis invitadas, se transmite a través de cualquier contenido que haga. Entonces, bueno, sigo trabajando mucho en el podcast por crear alianzas, ¿no? Crear cada vez mejor, traer mejores invitados y soy muy ambiciosa. Amo ser ambiciosa tanto en las cosas profesionales como en las partes financieras y también como en mi matrimonio, como en los viajes. O sea, tengo muchas cosas que quiero lograr, que quiero alcanzar y ahora que sé quién soy, ahora que conozco todas mis habilidades, puedo decir, listo, esto lo voy a lograr porque es que yo ya después de haber emigrado, ya después de haber pasado por todo eso, pues obviamente soy capaz. Así que esperen cosas increíbles, esperen talleres muy pronto, esperen sorpresas también, recursos gratuitos y esto hace parte del legado que yo quiero dejar, de que a pesar de que tu pasado sea complicado, a pesar de que no tengas las oportunidades que te hubiese gustado tener, siempre se puede. Se puede porque, como les conté, no vengo de una familia con mucho dinero, vengo de una familia normal y empecé a trabajar desde muy joven, pero el hecho de yo sanar, crecer a nivel personal, me hizo tomar mejores decisiones y no decisiones basadas en las pocas oportunidades que tuve en hacerme la víctima, basadas en mis heridas, basadas en los miedos, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, porque obvio que también los tengo. Pero la diferencia es que ya no dominan mi vida, ya no dominan mis decisiones, ya no dominan mi futuro. Sanar me ha ayudado a construir la vida que yo quiero tener. Y ese es el legado que yo quiero dejar, que ustedes, principalmente mujeres, puedan sanar sus heridas, puedan darse cuenta de que su pasado no representa el futuro tan espectacular que ustedes pueden llegar a crear, porque somos mujeres, estamos destinadas naturalmente y biológicamente nacimos para crear. Y si utilizamos todo ese poder en crear un futuro espectacular, llámese como se llame, una familia, un carro espectacular, tener 5,000 euros todos los meses en tu banco, tener clientes por todo el mundo, ser exitosa, ser speaker, lo que quieras que seas, eso lo puedes llegar a lograr, pero vas a tener que sanar cosas
que seguramente no te gustan, que seguramente han estado ahí por mucho tiempo y eso hace que tomes las decisiones que van en el camino contrario a lo que a ti te gustaría, que era lo que a mí me pasaba. Así que ese es el valor que quiero aportarles con Vamos Petit a Petit, que realmente es una filosofía de vida. No vas tarde, no tienes que competir con nadie, vas poco a poco construyendo la vida tan espectacular que el universo tiene preparada para ti. Marjorie, esta es mi historia real. Cada cicatriz, cada momento, cada aprendizaje fueron los que me trajeron hasta aquí, hasta este micrófono. Si hay algo de lo que compartí, que te sientes identificada, que resonó con tu vida, con lo que estás viviendo, créeme que se puede, créeme que lo vas a lograr. Y uno de los aprendizajes que quiero que te lleves hoy desde mi corazón y desde lo más profundo y porque, mejor dicho, te quiero, te valoro y quiero lo mejor para ti, sinceramente, es que si tú eres como yo que no sabía, no tenía claro desde el principio qué querías hacer con tu vida, quién eras, ¿no? Y todo eso, yo te recomiendo que pruebes. Te vas a tener que enfrentar a miedos, te vas a tener que enfrentar a tus inseguridades, pero al final todo eso que vas a vivir te va a ayudar a ser la persona que tú quieres ser, a conseguir los sueños que tú quieres lograr. Porque tal vez si la Nati que vendió zapatos y bolsos en un momento o postres no hubiese pasado por ese proceso de aprender a vender, de vender en presencial, de saber lo que significa tener un negocio, seguramente hoy Vamos Petit a Petit no fuera un negocio porque tal vez ni siquiera supiera cómo gestionar todo esto que se vive. Tal vez la Nati que empezó como community manager en Argentina teniendo cero expectativas de ella misma, pues tal vez hoy no se pararía enfrente a una cámara y un micrófono a hablar de todas sus vulnerabilidades, a hablar de lo que la lastimó, a hablar de sus aprendizajes, a hablar de sus errores. Tal vez la Nati que emigró a Buenos Aires por allá en el 2018, tal vez esa Nati no estuviera hoy en París, porque le hubiese quedado grande saber qué es lo que significa emigrar. Yo siempre digo que Buenos Aires, yo amo Argentina, lo llevo en mi corazón porque a mí Argentina me enseñó muchísimas cosas. De hecho, mis amigas más cercanas son argentinas y amo tanto ese país porque él me preparó para estar hoy donde estoy. Él me preparó para saber qué es lo que se siente estar lejos de la familia, qué es lo que se siente pasar navidades, cumpleaños, fechas especiales, momentos especiales lejos de ella para que hoy yo lo pueda gestionar de una mejor manera. Obvio me siguen doliendo muchas cosas, obvio siento culpa, obvio me cuestiono si en realidad esto vale la pena, pero cuando lo pienso 2 veces digo, sí vale la pena porque mi sobrino tal vez va a querer viajar a Europa un día y yo le voy a decir, vente acá, yo te puedo tener, yo te puedo ofrecer las oportunidades que a mí me hubiese gustado tener, pero que no las tuve porque mi contexto era diferente. Tal vez la Nati que estudió abogacía pues no hubiese sabido que eso no era lo que le gustaba y que necesitaba buscarse otra cosa, pero ya sabía que ese no era el camino. A veces equivocarnos nos va a ayudar a saber qué es lo que no queremos. Tal vez nos va a hacer perder dinero, tal vez nos va a hacer perder tiempo, pero al final es algo que necesitamos aprender por nosotros mismos. La Nati de hoy, la que está aquí hablándote y la que tú estás escuchando, no hubiese podido estar acá si el proceso que ella hizo no lo hubiese pasado, porque desarrolló muchas habilidades, desarrolló paciencia, desarrolló la habilidad de hablar frente a una cámara, desarrolló la habilidad de crear contenido, desarrolló la habilidad de no vararse por nada, desarrolló la habilidad de hablar inglés, está desarrollando la habilidad de hablar francés, porque todos esos son habilidades que se van desarrollando con las etapas que vives, con las cosas que vives, con los procesos que tienes que atravesar. Así que, Marjorie, no sientas que estás perdida, simplemente hace parte del camino. Y recuerda que vamos petit a petit, paso a paso, sin pausa, pero sin prisa. Si te gustó este episodio o mi historia, recuerda compartirla con otras personas para que podamos sanar y crecer juntas. Gracias por escucharme, gracias por quedarte, gracias por compartir mi historia. Nos vemos en el próximo episodio. Si este episodio te tocó fibras, Marjorie, te recomiendo que escuches Duelo Migratorio, donde invité a 5 de mis amigas a hablar sobre estos temas. Bisous et bon courage.